El tema que nos va a ocupar hoy es el reconocer lo que era el Virreinato del Río de la Plata y la actuación temprana de Güemes en el proceso de la Revolución de Mayo, que se verificó en la capital de ese gran virreinato, que entonces abarcaba un enorme espacio territorial que incluía inclusive lo que ahora es Bolivia, con 4 intendencias, el Paraguay, la que es ahora la República del Paraguay, Uruguay, una parte del norte de Chile, una parte del sur de Brasil y todo el resto de lo que es la Argentina. Imagínense ese inmenso espacio que se había creado por una real cédula del rey de España, Carlos III, para neutralizar la expansión que promovían unos bandoleros, unos bandidos paulistas, es decir, de la ciudad de San Pablo, que se los llamaba popularmente bandeirantes. ¿Por qué? Porque venían detrás de una bandera propia a hacer estas expediciones que tenían por fin no solo capturar indígenas para convertirlos en esclavos y venderlos en los mercados de San Pablo y destinarlos a los ingenios azucareros de esa región brasileña, sino también hacían actos de piratería y de robo de todo lo que encontraban a su paso. Esas bandeiras habían sido continuas y muy perjudiciales, muy destructivas, inclusive para las misiones jesuíticas del Paraguay y del Guairá. Es decir, asolaban el territorio que de alguna manera dominaba la Compañía de Jesús, que había establecido un rosario de pueblos para darles bienestar a los aborígenes de esas zonas y también para darles consuelo y la posibilidad de un crecimiento económico y cultural. El tema de las misiones jesuíticas es un tema vastísimo que no vamos a tratar sino muy de soslayo. Vamos a puntualizar algún aspecto menor. Por ejemplo, el hecho de que los jesuitas habían hecho un esfuerzo inmenso por catequizar a las tribus guaraníticas en sus propias lenguas. Habían desarrollado los diccionarios y el conocimiento de estos idiomas. Habían traído músicos de gran importancia para enseñarles también cantos y música. Uno de ellos fue el célebre Domenico Sirpoli, que era un músico de corte, un músico de gran nivel, al nivel de Scarlatti, de los grandes músicos barrocos de su época, que desapareció en un momento dado de las cortes italianas y bueno, reapareció en América, convertido en misionero, y llevó adelante una serie de composiciones, incluso en lengua, misas solemnes, escritas en misa guaraní y también inca, en diaguita y sobre todo en las lenguas vernáculas que se hablaban en América. Inclusive hay una carta de uno de los provisores de la Compañía de Jesús que le dice que su música sublime tiene que ser el principio del desarrollo de la música de América, que es un continente lleno de ritmos y de realidades que son completamente distintas a las realidades españolas. Así que esta realidad enorme de América Latina requería expresiones artísticas y culturales de otra naturaleza. Así que en el tema de la poesía, en el tema del canto, en el tema de la liturgia, en el tema de las artes visuales, la Compañía de Jesús desarrolló una
inmensa tarea cultural que en gran medida fue, digamos, perjudicada por el constante ataque de las bandeiras, frente a los cuales el rey Carlos III de España decidió crear este enorme espacio territorial para poder contener con más fuerza y concentración la expansión, como dije, de estos aventureros que tanto daño hacían a las comunidades aborígenes y también a los propios pobladores españoles de la zona que le correspondía por el Tratado de Tordesillas de España. Esta fue la razón de la creación de este espacio inmenso que fue el Virreinato del Río de la Plata, que inclusive tenía salida a los dos océanos, es decir, era un territorio bioceánico, al Pacífico por el norte, por Tarija, que era una dependencia de la Intendencia de Salta, y el Atlántico por el puerto de Buenos Aires, que se reconoció poco después de 1776, que fue el año de la creación del virreinato. Este gran espacio fue sacudido muy especialmente por dos hechos. Uno que fueron las invasiones inglesas, que ocurrieron a partir de 1806, y posteriormente la Revolución de Mayo, que ocurre el 25 de mayo de 1810, fecha importante para el nacimiento de la Argentina y para el proceso libertario de toda América. Este es un tema que ahora vamos a ver cómo derivó en el hecho de la participación principal y fundamental de Salta en todo este proceso histórico, y de Güemes en particular, cuya participación y cuya acción comienza con la Revolución de Mayo, a pesar de que los historiadores oficiales, los historiadores más importantes de Buenos Aires, recién hacen emerger la figura de Güemes tras el año 1814, más o menos. Cuando se produce el hecho revolucionario de Mayo, es decir, el 25 de mayo de 1810, lo que ocurre es que el pueblo de Buenos Aires y su cabildo generan un proceso que culmina en la elección de un gobierno, del primer gobierno patrio. Es electivo, no es una decisión del rey de España ni de ninguna autoridad española. Inclusive, la Revolución de Mayo depone al virrey del Río de la Plata, que entonces se encontraba a cargo de este inmenso espacio territorial. Inmediatamente la junta que surge de este proceso hace oficios a todas las intendencias que integraban del Virreinato del Río de la Plata para que se reunieran sus cabildos y pronunciaran su adhesión al primer gobierno patrio y nombraran a un diputado que debía llegar a Buenos Aires para constituir la junta definitiva de gobierno con el consenso y la participación de todas las jurisdicciones. Esto ocurre así, se envían los oficios, pero no todas las intendencias, mejor dicho, casi ninguna intendencia de las que integraban el virreinato, adhiere al proceso de Mayo. Vamos a mencionar qué es lo que ocurría en estas intendencias. Empecemos por las del norte, que eran las del Alto Perú, donde está actualmente la actual República de Bolivia, o Estado Plurinacional de Bolivia. Allí había 4 intendencias muy grandes, muy importantes, inclusive porque de allí se extraía gran parte de la plata y el oro, pero sobre todo la plata, que producía América. De manera que era una región rica y de gran importancia en ese momento. Además, allí existía, y se había asentado desde mucho tiempo anterior, la gran Universidad de Chuquisaca. Estas 4 intendencias no solo no adhieren al gobierno de Buenos Aires, sino que el mariscal Nieto, que era gobernador de una de las intendencias,
le pide al virrey del Perú que estas 4 intendencias pasen a depender, a partir de ese momento, del virreinato del Perú. De manera que el virrey del Perú acepta esta situación, con la cual empieza la desvinculación del Alto Perú del virreinato del Río de la Plata. En segundo término tenemos la Intendencia del Paraguay, que tampoco adhiere al gobierno patrio, y entonces la Junta envía una expedición auxiliadora militar de muy pocos efectivos al mando del general Belgrano, convencidos de que en el momento que se aproximara este ejército iba a ocurrir una rebelión de los criollos, y los criollos iban a finalmente pronunciarse por la Revolución de Mayo. Esta previsión no ocurrió. No solo no se adhirieron ni hubo tal revolución, sino que además combatieron enérgicamente a las tropas de Buenos Aires y las derrotaron, de manera que Belgrano debió volver a Buenos Aires en 1811 con un ejército que había sido vencido por las fuerzas paraguayas. La otra gran intendencia era la de la Banda Oriental y con capital en Montevideo. Allí el gobernador era un hombre de origen navarro, es decir, de una de los reinos de España, que se llamaba Elío, Javier Elío, que también se pronunció en contra del Proceso de Mayo, a raíz de lo cual después se mantuvo un largo conflicto entre Buenos Aires y la Banda Oriental. Así que, como vemos, gran parte de las intendencias del norte y, en este caso, del este, no adhirieron. Lo mismo pasó con la Intendencia de Córdoba del Tucumán, que no se adhirió, y no solo no se adhirió, sino que además se propuso resistir militarmente al gobierno de la Junta de Mayo. Entonces, aquí tenemos lo que ocurría en ese momento, y es que en Córdoba había un foco de reacción realista. Frente a este episodio, la Junta de Mayo envía otro ejército expedicionario que tenía por finalidad tratar de reducir la rebelión de los cordobeses y después seguir hacia el norte para asegurar el retorno de las intendencias del Alto Perú al seno del Virreinato del Río de la Plata. Cuando esto ocurre, al mismo tiempo la Junta oficia a Salta y manda a un nuevo gobernador en reemplazo del gobernador realista, que era don Severo Isasis de Isasmendi, que era Feliciano Chiclana. Ese nuevo gobernador se instala en Salta, pero ya se habían tomado una serie de previsiones, y estaba la quebrada de Humahuaca vigilada por órdenes de Diego de Pueyrredón, que era el comandante de armas de Orán y el jefe militar, digamos, de la zona de Jujuy, que había ordenado al teniente Güemes, entonces, que bloqueara el camino al Alto Perú y la quebrada de Humahuaca para evitar que Santiago de Liniers, Gutiérrez de la Concha, Allende y otros tantos conjurados cordobeses pudieran escaparse por esa zona. La fuerza auxiliar llega a la localidad de Córdoba y allí captura a los conjurados, entre los cuales estaban don Santiago de Liniers, que, como ustedes recordarán, fue el héroe que rechazó las invasiones inglesas de Buenos Aires y que también fue virrey del Río de la Plata. Santiago de Liniers cae preso junto a Gutiérrez de la Concha, que era el gobernador de Córdoba, Allende, que era otro militar español, y el obispo Orellana, en fin, varios más partidarios de los realistas. Y ahí el jefe de la expedición, del ejército expedicionario, que era Ortiz de Ocampo, presionado por los cordobeses, patriotas inclusive, decide consultar a la Junta porque él tenía orden de fusilarlos a los conjurados. Pero eran gente muy eminente.
Entonces ahí se produce un incidente en el cual Mariano Moreno, secretario de la Junta de Mayo, ordena el fusilamiento, reitera el ordenamiento de fusilar a esta gente. La Junta allí comete algo más imperdonable que un crimen, que fue un error garrafal político, porque este fusilamiento que se realizó en una localidad que se llama Cabeza de Vaca, perdón, Cabeza de Tigre, realmente enlutó a la revolución y la tiñó con alguna sangre que en esa época se confundió esta medida con una decisión jacobina. Los jacobinos eran un partido extremista de la Revolución Francesa que gobernaron con el terror. En consecuencia, fue un baldón para la revolución. Al propio tiempo, Moreno cambia al delegado de la Junta, que era Vieites, don Hipólito Vieites, y lo manda a Juan José Castelli para que efectivamente materialice esta enérgica decisión de fusilar a estos cordobeses y además lo pone al frente de la política que debía llevar el ejército del Perú hacia el norte. Un segundo error, porque Castelli era un hombre que sí tenía una vocación jacobina claramente, que claramente se expresó en una serie de actos posteriores. Mientras tanto, Güemes ya estaba cuidando la quebrada desde principios de septiembre del año 1810, hasta tal punto que el nuevo gobernador enviado por la Junta, que era Chiclana, pide el ascenso de Güemes al grado de capitán, alegando que era un oficial que prácticamente era incansable en el cumplimiento de sus tareas y que había que ascenderlo para motivarlo a que pudiera emprender más grandes realizaciones. Ese ascenso les llega prácticamente en forma inmediata en los tiempos de que hablamos, que tenían distancias enormes que recorrer a caballo y lo que tarda en ir y volver las comunicaciones. Allí se le notifica a Güemes que ha sido ascendido a capitán. Entre tanto, Güemes también había, por instrucción de Pueyrredón, había hecho una acción muy importante de reclutamiento y ordenamiento de las milicias de Tarija, y se había organizado en Tarija un regimiento, gracias también al apoyo del alcalde de primer voto de esa región, que era don Mariano Echazú, que consiguió reunir 600 hombres de combate, 300 de los cuales estaban armados con armas de fuego, bien montados y decididos a la batalla. Cuando llega el ejército patriota, que llega primero una avanzada muy poco numerosa, al mando del nuevo comandante, que era González Balcarce, el coronel González Balcarce, se encuentra con estas tropas que venían comandadas por su coronel, que era un tarijeño de nombre José Larrea, que González Balcarce dice: yo me voy a quedar solamente con 300 de estos tarijeños, los que tienen armas de fuego, pero sí les voy a solicitar a los demás que me den sus caballos para montar a los que han venido desmontados del ejército patriota. Así que el ejército patriota, que era muy pequeño en ese momento, se nutre de estas fuerzas que van a avanzar en dirección al norte. Allí en el norte se producen 3 acciones: una escaramuza pequeña que se llama la acción de Almona, que es una partida de observación a cargo de un teniente que se encuentra con una fuerza mayor de española. Tienen un tiroteo sin muchas consecuencias, pero esta partida debe retirarse porque eran solamente 11 hombres de combate
contra más de 200 españoles. Se debe retirar y, sin embargo, este encuentro que se produce el 17 de octubre de 1810, Castelli, en su parte del 9 de noviembre, lo exalta como si hubiera sido una acción épica y dice, falseando los hechos, mintiendo alevosamente, que 11 soldados argentinos, mejor dicho, 11 soldados de Buenos Aires, lo cual tampoco era cierto, la mayor parte eran tarijeños y salteños, habían puesto en fuga a más de 1000 hombres de batalla del ejército realista. La segunda acción se produce en Cotagaita, donde hay un enfrentamiento que dura unas horas, es bastante mayor, y donde, por el testimonio de Larrea, que participó en el combate, sabemos que Güemes fue el que salvó la situación de las tropas argentinas que pudieron retirarse y que Güemes fue el que evitó que estas fuerzas patriotas fuesen tomadas, fueran capturadas. De manera que es un testimonio válido porque, como les he dicho, Larrea era el jefe del regimiento tarijeño que actuó en esa acción. Inclusive él aparece en la acción cuando ya Güemes y Pedro Galup, que era un segundo de Güemes, estaban batiéndose con los españoles. De manera que aquí tenemos la presencia de Güemes muy tempranamente. Este combate de Cotagaita se llevó adelante el 27 de octubre. Las tropas argentinas se retiran en orden, en completo orden, y se reciben el apoyo la noche del 6 de noviembre de un contingente que venía del sur con tropas conducidas por el comandante Balbastro, con 2 piezas de artillería y con algo muy importante que eran las municiones, que prácticamente se les había acabado al pequeño ejército patriota, y además con la paga, que resultó un elemento fundamental de estímulo a la tropa. Entonces, al día siguiente, los españoles atacaron tipo 10:30 de la mañana a las tropas argentinas que estaban ubicadas en las inmediaciones del poblado de Suipacha. Ahí se produce un encuentro donde el general Córdoba, que era el general español, cree que está venciendo y empieza una carga decisiva, cuando de pronto sale una fuerza que estaba oculta, según cuenta el historiador Brest, y ataca y arrolla a los españoles, produciéndoles 150 bajas, y consiguiendo el desbande completo de los regimientos españoles, a los que se les captura cañones, armas, uniformes, cabalgaduras y de todo, que es la célebre batalla de Suipacha, que es la primera acción de armas donde la patria triunfa neta y claramente sobre las fuerzas españolas. Esta batalla, que no fue una batalla grande, no fue una gran batalla, pero sí lo fue por sus consecuencias, porque durante 6 meses las tropas argentinas estuvieron prácticamente sin discusión a cargo de todo el Alto Perú. Allí Castelli se instaló en Potosí, donde volvió a demostrar su carácter cruel al fusilar al general español Córdoba, que habían capturado después de las batallas, pero también al mariscal Nieto, que huía hacia Perú, y a otros españoles que habían tenido alguna actuación en las acciones estas que les he relatado. La batalla de Suipacha se realizó el 7 de noviembre de 1810 y le dio al país, la Argentina, la posibilidad de controlar no solo el Alto Perú, sino de seguir hacia Lima, porque en ese momento prácticamente el ejército español que podía haber enfrentado a las tropas argentinas estaba descalabrado. Inexplicablemente, Castelli no solo era un hombre cruel, sino también
militarmente inútil, porque tuvo al ejército triunfante, que además se engrosó con nuevos contingentes que fueron llegando, y en lugar de atacar como quería Güemes, como Güemes le sugirió, inmediatamente a Goyeneche, que estaba en una posición de debilidad suma, lo que hicieron fue esperar tranquilamente 6 meses hasta que los españoles se rehicieron, volvieron y atacaron a las fuerzas argentinas y las derrotaron totalmente en Huaqui, muy cerca del río Desaguadero. Esta derrota puso en peligro la causa de la independencia, porque no habían ejércitos capaces de oponerse a los españoles en su camino hacia Buenos Aires. Y aparte resistía fuertemente Montevideo al sitio que le habían establecido las fuerzas de Buenos Aires. En consecuencia, este es un poco el primer tramo de la participación de Güemes en la causa libertaria. En el desastre de Huaqui, curiosamente Güemes no intervino porque en enero del año 1811 fue desvinculado del ejército a pesar de sus brillantes servicios que le hubieran valido ser ascendido inmediatamente a teniente coronel, porque así lo había dispuesto, así lo había pedido González Balcarce a la Junta, y así lo dispuso la Junta, que a todos los que habían participado en la acción de Suipacha les correspondía ese grado. Una cosa notable es que Castelli no solo miente en el parte de la batalla de Suipacha, sino que además no menciona a Güemes, que por testimonios de distintos personajes que intervinieron y otros que no lo hicieron, pero que conocen la historia y los documentos, señalan que la acción de Suipacha se ganó decisiva por la acción decisiva de Güemes. De manera que ese parte revela la actitud que tendría a partir de entonces, los jefes de Buenos Aires, que no confiaban en los oficiales del norte, no confiaban en los recursos militares ni en las jefaturas de los hombres nacidos en el norte, ya que el caso de Güemes se repitió con Larrea, se repitió posteriormente con Moldes, se repitió incluso con uno que no era del norte, sino que era un alemán, que fue el barón Holmberg, en la época que Belgrano dirigía el ejército del norte. De manera que fue una actitud constante. Y se repitió, curiosamente, en el encuentro de Almona, con Apolinario Saravia, que siempre demostró ser un jefe indudablemente valeroso, como que fue uno de los hombres que decidieron batallas importantes como la de Salta. La conclusión sobre el tema de la batalla de Suipacha y la actuación de Güemes es la siguiente. Los oficiales del norte, los grandes caudillos de la revolución en la zona del Alto Perú y de Salta y demás, fueron de alguna manera ignorados por los jefes militares que venían de Buenos Aires. En el caso de Güemes debió dejar el ejército del Perú porque le dieron de baja y él se tuvo que volver a Salta y ni siquiera lo reconocieron su actuación en Suipacha en el parte de la batalla. Esto les muestra que en realidad Buenos Aires quería tener todas las glorias, asignarse todas las glorias de la guerra de la independencia. Este comportamiento, como les dije antes, se repitió en muchos casos con una claridad meridiana. De manera que nosotros sabemos que Güemes, después cuando tuvo que asumir en un grado de soledad total la defensa de la patria, después de las derrotas de Vilcapugio, de Ayohuma, de Sipe-Sipe, etcétera, etcétera, cuando el Ejército Nacional demostró que no podía contener a las escogidas tropas españolas, el único que
defendió la Revolución de Mayo. Estamos hablando de la Revolución de Mayo, no de la frontera, porque si los españoles hubieran tenido éxito por el norte, el plan de San Martín no se hubiese podido realizar y la Revolución de Mayo hubiera terminado. Hubiese sido sofocada, como lo fue en su momento la Revolución Bolivariana en el norte. La Salta sostuvo la causa de la independencia con sus solas fuerzas. El gobierno nacional no aportó ninguna ayuda. Aportó sí reconocimientos, le dieron grados militares superiores, lo ascendieron a Güemes, pero no le mandaron ayudas, de manera tal que la independencia por el norte fue defendida por los salteños, los tarijeños, los jujeños, y paren de contar. Esta es la gran lección histórica y el hecho de por qué nosotros debemos reivindicar a Güemes no como una figura local. No fue un caudillo local, fue un caudillo de dimensión continental. Tuvo la misma importancia, de alguna manera, que los grandes libertadores como San Martín o Bolívar, porque en su momento fueron el único bastión que separó la derrota final de la Revolución de Mayo y del triunfo de las fuerzas españolas, que prácticamente era algo que estaba aparentemente decidido. Hubo uno de los mariscales españoles que se jactaba de que iba a llegar a Buenos Aires en menos de 3 meses y que iba a reducir la Revolución de Mayo a nada. Uno de estos mariscales que había participado en la guerra europea contra Napoleón y que tenía todos los blasones y títulos que lo certificaban como un gran militar. No eran tropas como las nuestras, que eran bisoñas y que eran poco entrenadas y poco profesionales. España mandó tropas desde la península, perfectamente entrenadas, adiestradas y disciplinadas, contra las cuales Güemes combatió con oficiales de carrera, pero sobre todo con sus gauchos, con los gauchos de Salta, de Tarija, de Jujuy, y frenó y derrotó a las mejores tropas escogidas de España. Esto es para celebrar la gloria de Güemes, que Mitre, por ejemplo, que es un historiador, uno de los grandes historiadores de la independencia, prácticamente objeta como un caudillejo, como si fuera alguien parecido a Quiroga o algún otro caudillo federal. Este no es el caso. Güemes fue un militar de carrera, un hombre que cumplió con su deber y que lo cumplió hasta morir en combate. Este es el punto central de lo que debemos tener los salteños, el orgullo de haber tenido un prócer como Güemes, que en realidad tiene una dimensión absolutamente continental en la historia de la independencia.